Buenos días, profesor. Buenos días, señorita Alcibar. Buenas. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Buenos días, estudiantes. Buenos días. Buenos días. A todos los estudiantes se les comunica que deben de encender sus cámaras y en sus cámaras, en sus ventanas, deben de agregar un apellido y un nombre, o sea, su primer apellido y un nombre. Estamos esperando que ingresen todos los estudiantes porque en esta aula hay 63 estudiantes y ahorita tengo recién 48. Enciendan sus cámaras, estudiantes, por esta vez. Y un momento, quiero conocerlos. A los estudiantes que van ingresando, por favor, en sus ventanas, deben de agregar un apellido, un nombre.
El estudiante que no tiene encendida la cámara y no tiene corregido su ventana, lo traslado a la sala. Los estudiantes que van recién ingresando, por favor, en sus ventanas, cambien el orden. Un apellido, un nombre. Hasta ahorita tenemos 53 estudiantes. Estudiantes que van ingresando, por favor, en las ventanas, modificar en las ventanas, pongan un apellido y un nombre. Apellido y nombre. Un apellido, un nombre. Estamos 55 estudiantes. Faltan 8. Enciendan sus cámaras, estudiantes. Por esta vez. Quiero conocerlos. Bien, voy a revisar apellido y nombre de cada ventana. Y, por favor, la foto. Estudiante que no le encuentro prendida su cámara, lo voy a lamentar, lo voy a sacar a la sala. Profesor, Excepto si que tiene problemas de conectividad. El estudiante Perugachi, ¿su apellido así, Perugachi o Perugachi? Perugachi. Ya estudiante. A la señorita Thais conforme, por favor, cambie el orden. Ponga conforme Thais. Estudiante Fernanda Castro, por favor, cambie el orden. Castro Fernanda.
Bien, estudiantes. La estudiante, ya, ok, gracias. A ver, miren, ustedes van a encontrar en el aula virtual que ya está diseñada, ahí están las partes correspondientes, ya les voy a dar compartir pantalla. Aquí tenemos la asignatura de Física 2, el paralelo G2, o sea, grupo 2. Aquí en la sección de información tenemos la presentación de la asignatura, el plan analítico, el currículum vitae del docente, en este caso yo, el sílabo de física, el reglamento de asistencia a estudiantes. Como esta es una asignatura teórica práctica, aquí también les agrego el link del laboratorio virtual. O sea, vamos a tener un laboratorio virtual para nuestras prácticas, para hacer nuestros informes. Aquí vamos a tener asistencia de estudiantes, que todavía esa parte no está configurada en el sistema. Y la videoteca se refiere a todos los videos que vamos haciendo clase a clase. Por ejemplo, el video de hoy día lo grabamos y lo agrego ahí en videoteca. Avisos son cuando yo les tenga que manifestar alguna situación del curso. En el reglamento de asistencia de estudiantes ustedes deben de conocer que deben de tener 70% de asistencia como mínimo para poder presentarse a uno de los parciales y también en la parte final. Aquí tenemos la presentación de la asignatura. Ustedes ya lo pueden abrir. Está en diapositiva. Ahí indica qué es el tipo de asignatura, el ciclo, cuántas unidades nosotros vamos a ver, como la asignatura, el plan analítico, cómo lo vamos a trabajar desde esta semana. Hoy ya estamos 23, 24, 25 de noviembre, nuestra primera clase. Luego viene mi currículum, que es un currículo sencillo, el extracto de toda mi actividad. El sílabo de física, el reglamento de asistencia a estudiantes, los avisos que yo les decía, la biblioteca donde van a ver todos los videos, asistencia a estudiantes, link de laboratorio virtual. En la sección de interacción vamos a tener un chat virtual. Este chat virtual lo vamos a hacer el día viernes. Ahí vamos a, como ya tenemos abierto el aula de práctica, física 2, 2A, ustedes son, claro, ustedes son el grupo 2A, ya. Ahí vamos a hacer lo que corresponde a la práctica, ¿no? Todo lo que es práctica. Vamos a hacer una tutorización. Ahí vamos a estudiar, vamos a hacer una retroalimentación. Ahí vamos a hacer un foro, una consulta de la clase que vamos a ver el día de hoy. El día viernes nosotros la replicamos con el foro, el chat. Vamos a hacer ejercicios de aplicación, tareas, talleres. En los ejercicios de aplicación va a haber un sistema de evaluación. Ustedes ya vienen experimentando cómo es el sistema. En la parte teórica son 5 puntos. En la parte práctica son 5 puntos. En la parte teórica, 2 puntos para ejercicios de aplicación. Los ejercicios de aplicación van a ser grupales. Los grupos van a ser manejados de manera aleatoria, no por agrupamiento. Tienen que ser presentados en su momento, van a estar programados para ser presentados. En cada clase que vamos impartiendo, envío una tarea para que se refuerce el conocimiento. En la información del curso, ahí también tenemos otro tipo de informativo que se refiere a la interacción que vamos a tener estudiante-docente. Bien, vamos a la unidad número 1. Se llama movimientos ondulatorios, ondas y sonidos.
Esta la vamos a ver desde el 26 de noviembre al 28 de diciembre del 2020, cuyo objetivo general es estudiar el movimiento armónico simple con el uso de sistemas y equipos generados en el laboratorio, generador de ondas. En la sección de exposición de la unidad 1, tenemos la clase sincrónica de la unidad 1. Yo les tengo que grabar aquí un video. Eso lo vamos a hacer en esta semana. Luego tenemos una diapositiva de la clase que vamos a ver el día de hoy, que se llama Ondas, Concepto y Tipo de Ondas. Esa es la clase 1 de la unidad 1. Aquí hay 4 clases, en este caso 1. Un video de la clase 1 de ondas, o sea, un video explicativo donde en la plataforma Khan Academy les van a explicar de manera metodológica el manejo de una onda, lo que es una onda. Yo también les voy a explicar eso. Luego tenemos un clase 1, enlace de ondas. Este es en Google. Hay una información de ondas donde ustedes deben de leer, porque de ahí voy a sacar una información para hacer un foro y la consulta. Por esta oportunidad en este semestre nos han mandado de que el laboratorio de física también sea dictado, o sea, sea aquí, perdón, previsto en este plan virtual. En este caso, yo les estoy enviando la guía de laboratorio de física que contiene 12 prácticas. En la sección rebote tenemos una consulta. Ahí voy a tomar una retroalimentación, una clase 1 de ondas. En la sección construcción vamos a hacer un foro. Ahí ustedes tienen que anotar datos de ondas. Vamos a suponer que la onda es tipo mecánica. Entonces ustedes tienen que especificar la descripción de la onda mecánica. En la sección comprobación tenemos la tarea número de ondas, ejercicio de aplicación de la unidad 1. Aquí pueden haber varios ejercicios, varios tipos de ejercicios, pero este es solamente una parte, ¿no? Mientras más ejercicios tengamos, yo voy agregando los ejercicios. Voy numerándolos. Por eso a todas las unidades les he puesto unidad 1, 1. Pero cuando ya vayamos a trabajar las clases, van cambiando los números de los ejercicios. Lo que no va a cambiar son las presentaciones de informes de laboratorio. Eso sigue lo mismo. Entonces tenemos la presentación del informe de laboratorio número 1. Siempre en cada clase yo doy los fundamentos teóricos y en la práctica hacemos la práctica. Para eso hay una plataforma. Déjenme ver cómo les comparto la plataforma. A ver, vamos a abrir aquí. No, este no es. Ya abrí mal. A ver, vamos viendo las guías. Vamos viendo las guías. En la guía tenemos la primera práctica, interferencia de ondas. La segunda práctica, intensidad de sonido de una onda. Práctica 3, péndulo simple. Práctica 4, difracción. Práctica 5, polarimetría. En la unidad 3 tenemos como práctica 6, campo eléctrico en un dipolo, electrostática, ley de Ohm o comportamiento eléctrico lineal, espectros de emisión, resistividad eléctrica. En la práctica 11, conductividad eléctrica, y práctica 12, efecto fotoeléctrico. Ahora vamos a ver el link del laboratorio de física, que está acá arriba. Abrimos el link y aquí tenemos el laboratorio virtual. En el laboratorio virtual hay clases para física, para química, material de laboratorio, pictogramas, útiles matemáticos, etc. Vamos viendo un tema de interferencia de ondas, donde lo vemos en la parte derecha. Aquí están los contenidos, las clases. Entonces buscamos interferencia de onda. Puede ser que esté con otro nombre. Aquí está interferencia. Abrimos la práctica de interferencia. Aquí está. Esta es la primera práctica que vamos a hacer.
Dice estudiar cómo se suman las ondas, estudio de algunos casos particulares, fundamentos teóricos. Puedes encontrar información sobre interferencia, suma de ondas en la siguiente dirección. Material y procedimiento, fuente generadora de ondas transversales. Modifica la amplitud y la longitud de onda de cada onda y la fase entre ellas y observa lo que ocurre. Entonces aquí tenemos tres ondas, ¿no? Una onda amarilla, una onda verde y una blanca. ¿Dónde vamos a manipular aquí? En estos datos, aquí manipulamos para buscar el ángulo de fase. Entonces aquí hay que hacer unas actividades y listo. Y eso es todo. En esta práctica de interferencia de onda, aparte vamos a ver un video que tengo que subirles de las ondas. Entonces cerramos y vamos viendo otro. Uno de la ley de Coulomb, que está aquí, ley de Coulomb. Abrimos y ahí tenemos nuestra práctica de Coulomb. Solamente con estas dos cargas trabajamos todas estas tablas, tres tablas. Esas tres tablas las presentamos. Ojo, todos los estudiantes trabajan en grupo, ¿va? Como son 63, voy a hacer 11 grupos, ya 6. ¿Hasta ahí está claro, estudiantes? A ver, el estudiante Montúfar. Sí, 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 doctor. Está bien. sí. Ya. Ya mismo nombro un ayudante de curso, que es el que me va a ayudar a conectar en la clase. A ver, vamos viendo otro. Por ejemplo, en Física 1 tienen que haberles dado algo de esto. Conductividad eléctrica. Bueno, esto es en Física 2. Aquí tenemos un proceso de conductividad, pero aquí falta de cargarla, porque me pide que utilice el flash, ¿no? Yo en ese aspecto no lo conozco muy bien, pero aquí está la práctica de conductividad eléctrica. Bien, entonces vamos regresando. Ese es el link del laboratorio virtual. Casi todas las prácticas están en este link. Hay unas dos o tres que no están, pero esa también ya sé dónde buscar para que ustedes puedan ir directamente y generar los resultados. A ver. Entonces, en la unidad 1 tenemos movimientos ondulatorios a ondas de sonido, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la presentación del informe laboratorio 1. Aquí agregamos el informe. Tiene una fecha determinada y hasta ahí. Luego el informe laboratorio número 2, laboratorio número 3. En la unidad 2 tenemos la óptica ondulatoria, que es del 21 de diciembre al 28 de diciembre, cuyo objetivo es analizar los espectros de emisión producidos al excitar un átomo a través de muestras gaseosas. Entonces, aquí tenemos la clase 1 de óptica ondulatoria, video clase de óptica ondulatoria, clase 1, enlaces de óptica ondulatoria, ¿no? Este de aquí está en YouTube y este de acá está en Google, ¿no? Asimismo, tenemos una retroalimentación, una consulta y un foro. Tenemos la tarea de difracción de la luz, ejercicio de aplicación de la unidad 2, ¿ya? Presentación del informe laboratorio 4, 5, porque ahí solamente hay 2 laboratorios. Lección del primer parcial, teórica, y lección práctica del primer parcial. Y por último ya viene ya la parte del examen del primer parcial, en la sesión final del primer parcial el 18 de enero del 2021. Es una fecha aproximada, por si acaso, ¿eh? Puede ser que ustedes tengan otra fecha. En la zona de evaluación vamos a tener el examen del primer parcial que ya está hecho, el examen del primer parcial práctico y el teórico. En la zona de acuerdos, una socialización de calificaciones. En el momento que yo le entregue las calificaciones, aquí se exhibe el acta final, ¿no? Toda el acta final va exhibida aquí en la zona de acuerdos. Hay una zona de retroalimentación, donde ustedes después que termine el primer parcial, ¿no? Van una encuesta que tiene como unas 25 preguntas, donde contestan de acuerdo, muy de acuerdo, desacuerdo. Ahí tienen ese tipo de encuesta. Luego venimos a la unidad 3, que es en la misma semana de clases.
tengo que dictarles la materia, la unidad de electromagnetismo y ondas electromagnéticas, del 4 de enero al 8 de febrero. O si no es el mismo día, perdón. Entonces, asimismo, una clase sincrónica de la unidad 3 es un video explicativo que vamos a hacer en la unidad 3 con sus objetivos, habilidades que deben de tener ustedes para completar esa unidad. Luego tienen una clase con diapositivas de electromagnetismo y ondas electromagnéticas. Tienen que tener presente, estudiantes, que esta aula resiste hasta 2 megas. Cuando ustedes vayan a subir sus tareas, tienen que subir hasta 2 megas. El sistema no me da más. En la clase, asimismo, tenemos un enlace de electromagnetismo y ondas electromagnéticas, una consulta, un foro, y en comprobación tenemos la tarea 3 de electromagnetismo, ejercicio de aplicación de electromagnetismos. Ahí viene el informe 6, el informe 7, el informe 8 y el informe 9. En la unidad 4 tenemos la introducción a la física moderna, del 15 de febrero al 1 de marzo del 2021, cuyo objetivo es estudiar el comportamiento de partículas y átomos con equipos de medición modernos. En la sección de exposición, una clase sincrónica, la unidad 4, un video de ingreso. Aquí tengo una equivocación, luego la corrijo, pero no es electromagnetismo. ¿Ya? Es concretamente habla de la física moderna. Bueno, eso tengo que arreglarlo más tarde. Y así tenemos una consulta de física moderna, un foro de física moderna, una tarea de clase de la física moderna. Y hemos culminado las 4 unidades. En la sección cierre de la sección final del segundo parcial, que es el 15 de marzo aproximadamente, tenemos la zona de evaluación, el examen del teórico del segundo parcial, el examen práctico del segundo parcial. La zona de acuerdo, aquí va el acta de calificaciones, la encuesta del segundo parcial, y los que van a examen de recuperación, hay unos que quieren mejorar, aquí también va el examen de recuperación de mejoramiento, que es el 22 de marzo del 2020. En la evaluación, como les decía, los ejercicios de aplicación valen 2 puntos. Hay un punto de tarea, un punto por un trabajo bibliográfico que deben de hacer, y un punto que es la lección teórica. En la práctica también tienen una lección práctica, tienen 2 tareas que desarrollar de 2 puntos, la una que es el informe práctico. El informe práctico vale 1 punto, la suma de todos los informes vale 1 punto. Luego tendrán que hacer una tarea, una actividad, un trabajo bibliográfico. Uno de los informes pasan como tarea, por ejemplo, el informe de intensidad de sonido de una onda. Ese de ahí lo van a hacer con instrumentos musicales. Para eso ustedes deben de bajar en sus celulares el instrumento llamado sonómetro. En la pizarra les voy a escribir la palabra sonómetro. Sonómetro. Eso lo descargan en sus celulares y ya tienen el sonómetro. Si quieren pueden hacer esa operación ahora. Los que tienen celulares y tienen conectividad, descarguen el sonómetro. Solo por esta unidad lo usaremos, ¿verdad? ¿Perdón? Solo por esta unidad lo usaremos, ¿verdad? Claro, en esta unidad 1 está, creo que es la clase 2, creo que es, que vamos a utilizar el sonómetro. Bien, si ya lo tienen descargado, me avisan. A ver, verificamos
Si ya tienen descargado el sonómetro. A ver, ¿ya tienen descargados los sonómetros, estudiantes? Sí, profesor. ¿Se les dificulta descargarlo? Bien, con ese sonómetro nosotros vamos a medir la intensidad de sonido de un instrumento musical. Son instrumentos acústicos, solamente los instrumentos acústicos de una banda. Y ahí cada grupo va a hacerse responsable de una intensidad. Claro, yo les tengo que enseñar las fórmulas de intensidad y potencia que se puede descubrir en el sistema para poder obtener un resultado. Asimismo, ustedes pueden medir la intensidad de sonido de una ambulancia cuando pasa por sus barrios, miden los decibelios. Es una cuestión ensordecedora que inclusive puede molestar sus oídos. Ya, a ver, la señorita Toro Kerley ya tiene descargada el sonómetro. Sí. Ya, a ver, la señorita Gabriela Guaranda, por favor, cambie en su ventana, ponga Guaranda Gabriela. Ya A ver, cambié, don profesor, Frickson, pero no se me actualiza acá en... ya don Frickson ya tiene, perfecto. A ver, me enseñan la captura, eso, ya don Acosta. A ver, veamos por acá, la señorita Gaibor. A ver, la señorita León. El señor Viñán ya tiene descargado, perfecto. Señor Lucas, ya tiene descargado, ¿lo tiene? Estoy descargando, profe. Ya está descargando. A ver, el señorita Ochoa, tiene descargado. Sí, todos tienen que tener descargado ese recurso, porque el día que tienen que hacer la práctica, tienen que todos el deber y la tarea de hacerlo. En los grupos que voy a conformar son grupos diversos, son aleatorios. No son de los mejores compañeros ni de los mejores amigos. Son grupos aleatorios, entonces todos deben de trabajar. El estudiante que en un grupo no trabaja, ¿no? Siempre entre ustedes deben de informarse un secretario. El secretario debe decirme que no trabaja y yo lo saco del grupo y lo pongo en un grupo solito. ¿Sí? Para no tener inconvenientes. A ver, don Salazar ya está. Don Salazar Fernando. Ya, perfecto. A ver, Varas. Señorita Varas.
Lo estoy descargando. Ya lo está descargando. Bien. Vamos viendo unos últimos estudiantes. Aquí el Oiga, profe, disculpe, Zárraga Adrián. puede ser cualquier sonómetro, ¿verdad, profe? ¿Qué pasa? Ah, ya, en un ratito que tengo clase. Espinosa Nelly. A todos los estudiantes que recién han ingresado, por favor, cambien en las ventanas sus etiquetas. Pongan un apellido y un nombre. A ver, Moreno Kiara, enséñeme su etiqueta de sonómetro. Ahorita no pensé la... Profesor, no está grabando la clase. A ver, Espinosa Taís, ¿dónde está? ¿Tiene Digo que encendida no su está grabando cámara? la clase, profe. ¿Perdón? Que no está grabando la clase. Ah, no estoy grabando la clase. Ah, ya. Vamos a ver. Ahí sale grabando. Sí, estoy Ahí grabando. sale grabando. Está grabando. Por defecto graba automáticamente esto. Claro, porque acá me sale que sí estoy grabando. De todas maneras, gracias, señorita. Bien. Ya todos tenemos el sonómetro, ¿verdad? Para no estar revisándolo uno por uno, porque esto es una tarea que tienen que desarrollarla después. Bien. Entonces, al final del segundo parcial, ustedes deben de tener el portafolio. Todos deben hacer el portafolio. En práctica, los portafolios son grupales. En práctica. En teoría también son grupales. Porque calificar 66 portafolios es un problema serio. Ustedes son 63 estudiantes aquí en esta aula, son bastantes. El semestre pasado tuve 45 en cada aula de física, porque en metodología, que también soy profesor de metodología, ahí tenía 55 estudiantes por paralelo. En esta oportunidad veo que tengo bastante estudiantes, ya pasan los 300. Entonces con 300 ejercicios a revisar. No termino nunca. Mejores por grupo. Pero ya les digo, si no hay compañero que colabore, ¿no? Previamente una revisión, porque tampoco se lo puede sacar del grupo. Me avisa el compañero que hace de secretario del grupo, me avisa que el compañero tal no está cumpliendo, no está contribuyendo. Yo sé que todos ustedes van a cumplir, van a contribuir. Peor es estar solo, ¿no? En un grupo estar solo es más complicado. Señorita Espinosa, ya la vi. Bien, voy a nombrar entonces 2 ayudantes. A la señorita Espinosa, ¿no? Como ayudante, para que me ayude a ver el aula, cómo se está desarrollando, si estoy compartiendo pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la actividad. Y voy a ver aquí un estudiante varón que quiera ser mi ayudante. Más que todo que tenga conectividad y esté presente y esas condiciones, ¿no? Porque si no tiene conectividad, si no tiene encendida su cámara, no puede ser ayudante. No lo veo. A ver, vamos a nombrar aquí al señor Viñán Lenín. Tú también eres hermano de los otros Viñán, ¿no? Sí, profe. Ya, bien, Viñán va a ser mi ayudante. Ya. Bien. En la evaluación práctica son 5 puntos. Con esos 5 puntos, ¿no? Ya nosotros ya tenemos 5 y 5 de teoría, 10. Eso vale 60%, que corresponde a 6 puntos. Y el examen teórico y práctico se suman los 2, ¿no? La teoría y la práctica se los divide para 2 y ustedes tienen esa calificación de 2. Y así ya obtendrán notas de 8, 9, 10, ¿no? Etcétera. El día que toca la revisión del examen, ahí revisamos todos los componentes que ustedes quieren que les abran, yo les abro.
Pero el día del examen, cuando ya terminan, al ratito ustedes ya saben cuántos puntos tienen, porque así está configurado el sistema. En la lección va a ser lo mismo. Entonces vamos a tener preguntas de diferentes formas, verdadero o falso, de emparejamiento, múltiple, que son las más usuales que nos mandan a nosotros que podamos ustedes contribuir. De tal manera que el aula virtual con la que nosotros estamos trabajando debe tener una serie de contenidos para que refuercen los conocimientos que ustedes van adquiriendo. Entonces comenzamos la clase de hoy. Vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué es una reflexión de luz? A ver, preguntamos a ver quién quiere contestar esa pregunta. Sería el cambio de dirección de la luz cuando choca con un objeto, rebota. ¿Es una reflexión de luz? ¿Ya no se acuerdan? Cuando choca los rayos de luz con otro objeto y se desvía. Ya, eso es una idea. Para una reflexión de luz yo necesito que una superficie lisa o rugosa. Señorita Toro. Lisa. Lisa, perfecto. Lisa. Ya. Y para una superficie rugosa, ¿qué tipo de reflexión tengo? Podría ser la difusa, creo. Difusa, correcto, es difusa. Muy bien, estudiante Acosta. A ver. Y una refracción de luz, ¿qué necesito para que se produzca una refracción de luz, Celi y Natalia? A ver, ¿quién podría contestar esa pregunta? Para que se produzca una refracción de luz. Don Frickson. Tiene que pasar de un medio a otro medio, por ejemplo. Correcto, correcto. Pasar Necesito yo de dos del medios. aire de dos medios diferentes. Al agua, al aceite, a lo que sea. Correcto, gracias, señor Frickson. Claro, yo necesito de dos medios diferentes, ¿no? Puede ser el agua y el aire, o el vacío y el agua, etc. Bien. Y para producir un ángulo límite, García Juan, ¿qué necesito? No le escuché, profesor. ¿Me puede repetir? No se le escucha, García. ¿Me escucha? No, no le escucho. A ver, ahí. ¿Me escucha? No, no me escucho. A ver, vamos viendo a otro estudiante. A ver, don Suárez, Alex. ¿Qué necesito yo para producir un ángulo límite? Que la luz atraviese el medio. No necesito de nada. A ver, don Vera Diego. Para producir un ángulo límite, ¿qué necesito? Aplicar la ley de Snell. Claro, esa es una parte, pero aparte, ¿qué necesito? ¿Cómo produzco yo un ángulo límite? No se recuerda. Bien. Cuando se produce un ángulo de 90. A ver, Natalia León. A ver, vamos viendo los que tienen apagados sus cámaras. Mireya Álava. Para producir un ángulo límite, ¿qué necesito? Que el rayo de luz atraviese un medio de índice de refracción. Sí lo podría subir la voz, señorita. Su sonido, disculpe, que no le escucho. Que el rayo de luz atraviese un medio de índice de refracción. Bueno, algo de idea. Le falta más fundamento. A ver, Ayala Francesco. Esta parte deben saberla bien. ¿Qué necesito yo
producir un ángulo límite? El ángulo De 90 grados. valor 90 grados. ¿Y cuándo se produce el ángulo de 90 grados? A ver, Jerry Echeverría. No está. Tatiana Rivera. Necesita de la reflexión, licenciado. ¿Perdón? No, no está. A ver, La vamos refracción, viendo. licenciado, se necesita de la reflexión. A ver, ¿quién me ayuda? Disculpen un ratito. Soy Echeverría. Ah, ya, sí. A ver, miren, les voy a explicar esa parte. De pronto se han olvidado. Se han olvidado de esa información. Se las explico en este momento en la pizarra. Porque para estudiar la onda yo necesito conocer unos elementos físicos como son la reflexión de la luz, la refracción de la luz y el ángulo límite. ¿Cuándo se produce una reflexión de luz? Yo tengo una superficie lisa. Tengo un rayo de luz que proviene de una fuente de luz. ¿Verdad? Una carita feliz. Y entonces aquí se produce un rayo. ¿Cómo se llama este rayo? Rayo incidente. Rayo incidente. Cuando llega a la superficie lisa y plana el rayo llega a la superficie, este se desvía de su trayectoria y al desviarse de su trayectoria se refleja, o sea, va hacia el aire. Viene del vacío y regresa al vacío. Entonces aquí yo tengo un rayo reflejado. Entonces las leyes de la reflexión de la luz son dos. La primera ley es que el rayo incidente y el rayo reflejado se encuentran en un mismo plano. Y la normal. La normal es una línea imaginaria. Una línea imaginaria que divide al rayo incidente y al rayo reflejado. Entonces aquí tengo la primera ley. Rayo incidente, normal, y rayo reflejado. Y la segunda ley es que los ángulos de incidencia es igual al ángulo reflejado. ¿Debe cumplir la segunda ley? Sí. Claro, aquí yo tengo este ángulo y acá tengo este ángulo. Este ángulo se va a llamar ángulo de incidencia porque proviene del incidente. Y este ángulo acá se llama reflejado porque proviene del rayo reflejado. Por lo tanto, tenemos ahí la segunda ley de la reflexión de la luz. Por si acaso estos temas yo ya no sé, pero todavía me acuerdo de ellos. Hasta ahí. Entonces, acá tengo otra superficie. ¿Ya? Aquí tengo el vacío. O sea, aquí tengo una carita feliz, ¿no? ¿Ya? Una carita feliz que emite rayos luminosos. Tengo un rayo luminoso. Aquí tengo un medio. Este medio aquí es el vacío. Entonces el medio 1. Y este medio aquí es el medio 2. Que es el material con el que yo voy a investigar de qué está conformado. Entonces aquí tengo mi rayo incidente. Cuando ingresas al medio 2, ¿qué sucede? Cuando el rayo incidente ingresa al medio 2, ¿qué sucede? Se desvía. Se desvía, correcto. Se desvía de su trayectoria y al desviarse de su trayectoria decimos que se refracta. Un rayo refractado. Dibujamos entre los dos una línea imaginaria llamada normal. ¿Sí? Ahora, aquí vemos que se forma una figura geométrica entre la normal y el rayo incidente llamada ángulo. ¿Cómo se llama ese ángulo? Ángulo incidente. Ángulo de incidencia o también teta, el ángulo teta.
¿Ah? El ángulo teta. Teta 1. ¿Y este de acá? Teta 2, me imagino. Teta 2, correcto. Quiere decir que a medida que se incrementa el ángulo de incidencia, mayor es el ángulo 2. Cuando nosotros estamos haciendo una refracción de la luz, el ángulo 2 crece más que el ángulo 1. Y ahí dice que la teoría es que a medida que se incrementa el ángulo de incidencia, mayor es el ángulo 2. ¿Sí ven? Déjenme admitir a un estudiante. Ya. ¿Y el ángulo límite? Tenemos un medio. Aquí tenemos la fuente de luz. Ya debajo del medio. Entonces aquí tenemos el medio 1. Y acá tenemos el medio 2. Medio 1 es el vacío. Y medio 2, vamos a suponer que sea el vidrio. Vamos a poner aquí vidrio. Y acá tenemos vacío. Entonces, aquí surge un rayo. Un rayo incidente. ¿Ok? Cuando sale a la superficie, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Qué le pasa a este rayo? Que se refracta. ¿Verdad? Se refracta. Entonces se cumple lo que está aquí. Esto de aquí se cumple acá. Es lo mismo. Pero, si yo quiero refractar más allá de este rayo, yo este rayo lo inclino más hacia acá. ¿Ya? Al inclinarlo más hacia acá, el rayo refractado, está aquí, va a regresar a la superficie de los dos medios. Aquí. Ahí. Equidista en la superficie de los dos medios. Es tangente a los dos medios. ¿Cuál medio? El vidrio y el vacío. Dibujo una línea imaginaria entre los dos. ¿Ya? Aquí yo tengo un ángulo. Y acá también tengo otro ángulo. Aquí tengo mi ángulo teta 2. Y acá tengo mi ángulo teta 1. Pero ¿cuál es el ángulo que limita entre los dos? Es este. Por lo tanto, este se llama ángulo límite. ¿Ya? Y de ahí sabemos que el ángulo límite, aplicando la ley de Snell como decía aquí un estudiante, N1 por el seno del ángulo 1 igual a N2 por el seno del ángulo 2, me va a dar lugar que el ángulo límite entre el vacío y el vidrio va a ser igual a 41.81 o 42. ¿Sí ves? Profe, disculpe que le interrumpa, hay un estudiante en espera. Ya mismo, ya estoy en clase. ¿Borramos? Sí, bien. Ese es el problema cuando los estudiantes ingresan tarde. Que yo ya tengo configurado que y tengo que minimizar todo esto para poder dejar ingresar al estudiante. Es que me dijo que el internet la sacó del Zoom, por eso volvió a ingresar, ya estaba. Claro, entonces aquí los estoy reingresando. Menos mal que no se toma asistencia todavía. Si no, ya. Es que ya el Moodle también me quiere cerrar la página. A ver. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a ver nuestra primera clase
Porque lo que estábamos haciendo es un recuerdo, ¿no? De lo que habíamos estudiado. Déjeme buscar mi diapositiva. A ver. Bien, voy a compartirles pantalla. Ya tengo aperturada la diapositiva. A ver, antes de todo, quiero establecer que ya en Física 1, en óptica física, ustedes estudiaron a la luz, estudiaron su comportamiento, los diferentes los diferentes científicos con los que trabajaron este fenómeno. ¿Cuáles fueron los primeros científicos que estudiaron la luz? Isaac Newton creo que era. Isaac Newton. ¿Cuál otro? ¿Qué otro científico que midió la velocidad de la luz? Albert Einstein. No. El que midió la velocidad de la luz, que se puso en dos colinas a medir la velocidad de la luz. Galileo Galilei. El que midió la velocidad de la luz con una rueda dentada, ¿cómo se llamaba? ¿No se llamaba Ørsted? O Römer. O Römer. Bien. Cada uno de estos científicos estudió ese comportamiento. De ahí vino Einstein, muy bien de los estudiantes, que estuvo estudiando la teoría de la relatividad. Luego vino otros científicos que estudiaron esos mismos comportamientos. Y hubo uno que se llamaba Christian Huygens. Profe, es Ole Römer.
Hola Rubén, gracias. De nada. Y en Christian Huygens no es Charles. ¿Cómo? No es Charles. O sea, Charles Huygens. No, Christian Huygens. No, Charles no es. Es Christian. Porque hay otro llamado Charles también que estudió la No, yo me acuerdo que es Christian porque había un estudiante que se parecía a Huygens. Y me lleva, hago esa analogía. Christian Huygens. Y el estudiante se llamaba Christian. Por eso me recuerdo de Huygens. ¿Qué más? James Clerk Maxwell. ¿Sí? Bueno, todos ellos estudiaron la luz. Pero hubo uno que manifestó que la luz tiene forma corpuscular. ¿Cuál era ese? ¿Quién dijo que tenía la luz una forma corpuscular? Que eran partículas. Bueno, Albert Einstein estudió sobre el asunto, que era... ¿Quién dijo que tenía forma de partículas? Que tenía forma corpuscular. Isaac Newton. Isaac Newton, correcto. Isaac Newton dijo que inclusive tenía una luz, la forma trayectoria. ¿Ya? Y de manera corpuscular. Por ejemplo, ustedes cuando están en la noche, encienden su foquito y le ponen una sombra al foco y observan que al lado del foco hay unos puntitos como polvitos. ¿Se han observado? ¿O han observado el rayo de la luz que entra por un orificio pequeño y ven que en ese orificio pequeño se presenta la luz de manera rectilínea y unos polvitos? Esas son las partículas de luz. ¿Qué más? Eso lo dijo Newton. Vamos a emitir otro estudiante. ¿Quién dijo que la luz tenía forma de onda? Maxwell. Maxwell. Pero Maxwell fue más allá. Pero antes de Maxwell, ¿quién dijo que la luz tenía forma de onda? ¿Ah? Louis Broglie. ¿Quién? Louis Broglie. Bueno. Entonces, la luz tiene forma de partículas, tiene forma de onda, ¿ya? Y Maxwell dijo que la luz debe tener un carácter eléctrico. Y Ørsted dijo que la luz debe tener un carácter magnético. Y ahí a la luz se la considera como una onda electromagnética. ¿Ya? Y aquí ya vamos a empezar a estudiar que la luz es una onda electromagnética. Borramos todo esto. La luz es una onda electromagnética. Abreviado ON. ¿ON? ¿Sí? Y ahí tenemos para revisión de ustedes en esta diapositiva para poder hacer la explicación de la onda. Nosotros tenemos las ondas en una cuerda.
como dice el ejemplo que está aquí, aquí tenemos el pulso de una mano y la onda vibra, o sea, perdón, la mano hace este movimiento. Aquí tenemos la mano. La mano y la piolita está aquí. Esta piolita la hacemos vibrar. O sea, vibra aquí y acá. Este fenómeno de vibración que ustedes ven ahí se llama amplitud. Amplitud. De acuerdo a la ley de Hooke, Hooke la llamó X. ¿Ya? Hooke la llamó X. Y Newton la llamó amplitud. Entonces, entre Hooke y Newton establecieron la aceleración gravitacional. Hooke lo estudió en un resorte y Newton la estudió en una piola, que luego lo llamó péndulo. Entonces, este proceso de la mano con una piola hace que se produzcan ondas. Ondas. Aquí está en estado de equilibrio. No tiene nada de deformación. Pero cuando lo agito constantemente, ahí sí voy a presentar una onda como la gráfica que ustedes ven aquí, la gráfica 2. Ahí tenemos la primera onda. Esa onda tiene ¿qué cosa? Velocidad. Tiene dirección. Tiene sentido. Va hacia allá. Velocidad, dirección, sentido. ¿Qué más tiene? Tiene una amplitud. Frecuencia puede tener. Tiene una amplitud. Tiene un tiempo. Y el tiempo se llama periodo. Tiene una alternabilidad. Como dice el estudiante, Frickson se llama estudiante, ¿no? Ese Frickson, frecuencia, que está relacionada con el tiempo. Me llamo Boris y yo no dije eso. Ah, Fue ¿usted otra no persona dijo? que lo dijo. No, Ah, yo ya. no lo dije. Ya. Pero está bien, ¿no? Frecuencia. Frecuencia. ¿Qué más tiene? Longitud. Longitud, correcto. Todas estas variables cumple la onda. Es decir, si yo agito mucho más mi onda, voy a tener diferentes ondas. En este caso, yo voy a tener una primera onda que parte del inicio al final. Disculpen que la pizarra es muy pequeña. Voy a borrar. Entonces, toda onda tiene un equilibrio, un margen. Aquí tengo mi margen. La onda comienza y termina. Pero esta onda sigue. Es infinita. Entonces, la onda sigue. Y se produce ahora una onda. Y se seguirá produciendo más ondas. Mientras más vibre la cuerdita, y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, la serie de pulsos que yo le dé a la onda constituye una onda que se propaga, recuerden eso, se propaga, ¿no? En la cuerda, a los puntos más altos y también hacia arriba y hacia abajo. Aquí tenemos puntos hacia arriba, puntos hacia arriba y hacia abajo. Pero esta onda debe tener un nombre. Aquí está repetida esta lámina.
debe tener un nombre. Claro, la onda tiene unas características esenciales. Todo lo que está arriba se llama cresta. Y todo lo que está aquí abajo se llama valle. Entonces le vamos a poner aquí cresta. Y acá le vamos a poner valle. A medida que crece la onda, lo hace en función de su función angular, llamada W. W. Una función angular. ¿Y cuánto vale esa función angular? A ver, primero veamos lo siguiente. Ocurre que la onda crece. Y al crecer, aquí vemos una flechita hacia arriba. Esa flechita hacia arriba, ¿cómo se llama? Amplitud. Amplitud, correcto, amplitud. O sea, hay una amplitud, Ahora ¿no? sí fui yo. Recuerden que este espectro se mueve de hacia arriba y hacia abajo. Significa que acá también yo tengo otra amplitud. Tengo dos amplitudes. Entonces, cuando esta es una onda completa, esta es otra onda completa. Entonces, si digo esto y recorro la onda, ¿aquí qué hay? Un ciclo. Un ciclo de la onda, dividido en dos partes. Cada parte del ciclo es igual a una pi. Pero la onda ha recorrido en un tiempo determinado, en una frecuencia determinada. Ese tiempo y esa frecuencia está determinada por 2pi en relación al tiempo. ¿Cómo se llama el tiempo? Ya se lo Periodo. puse. Periodo. 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 Correcto, periodo. Entonces la fórmula de velocidad angular o función angular es igual a 2pi sobre periodo. 2pi sobre periodo. Ya tengo mi primera formulita con la que voy a resolver problemas. Pero también tengo otra fórmula. Ocurre Esa es la que fórmula tengo aquí una cresta y acá otra cresta. Entonces, entre esta cresta y esta cresta de acá, disculpe la deformación de la cresta. ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? Longitud. Entre esta cresta y esta cresta, ¿qué hay? Hay una distancia. Hay Longitud. una distancia que se la representa o se la simboliza con lambda. Lambda. O llamada también longitud de onda. ¿Y qué es la longitud de onda? La longitud de onda, ¿qué variables tiene? Como la onda, yo les decía que tenía una velocidad, entonces tiene velocidad. ¿Que recorre en un tiempo determinado? Sí, en un periodo. ¿Y el periodo aquí es igual? A 2pi sobre W. A 2pi sobre W.
Disculpen, estudiantes. A ver, ¿qué decíamos? Que la longitud de onda es igual a la velocidad sobre el periodo. ¿Y en qué es igual el periodo? Eso ustedes no lo saben. El 1 sobre periodo frecuencia. es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces, si sustituyo este periodo por frecuencia, la longitud de onda de esta fórmula quedaría a la velocidad por la frecuencia. Bien. Entonces ya está explicada la onda. ¿Qué es la onda? Entonces la luz es una onda, ¿no? ¿De qué característica? Electromagnética. Nuestras casas son puras ondas electromagnéticas. En el celular, en las laptops, en la televisión. Nuestra casa está llena de ondas electromagnéticas y sin verlas, ¿no? ¿Por qué? Porque no las podemos ver, ¿no? Viajan casi a la velocidad de la luz. Ahora bien, ¿las ondas cómo se clasifican? O características de las ondas, de acuerdo a su amplitud de onda y a su longitud de onda. De acuerdo a su amplitud, la distancia que se encuentra entre una cresta y otra cresta, o entre un valle y otro valle. ¿Qué es la longitud de onda? Es la distancia en la que separa dos crestas o dos valles sucesivos de una onda. ¿Cómo se clasifican las ondas? Según su medio de propagación y según la dirección de la perturbación. ¿Qué es la perturbación? Miren, ocurre que yo tengo aquí un baldecito con agua. Un balde con agua. ¿Ya? En ese balde con agua, yo vengo y le aplico el dedito aquí al agua. Entonces le aplico aquí una presión. ¿Qué me va a suceder en el agua? Que se me van a formar círculos. Círculos concéntricos, ¿verdad? Hasta el infinito. ¿Y por qué se me formaron los círculos? Porque perturbé la superficie del agua. Eso es una perturbación. Es una oposición a la velocidad de la onda. Entonces, cuando hablamos de perturbación, ¿cuáles son los medios que perturban a una onda? En este caso, una superficie del agua. Y de acuerdo con esas características, si yo perturbo el agua, encontraré que si yo tengo dos perturbadores, ¿no? O dos flotadores, ¿qué pasará? Que aquí tengo un círculo, acá se me forma otro círculo. Pero si sigo perturbando, sigo ese proceso de perturbación. Otro proceso de perturbación, por ejemplo, es cuando tenemos un barquito y aquí tenemos agua aquí y agua acá. El barquito va viajando. Pero cuando llega al punto de extremo de la onda, ¿qué sucede? Que se va a seguir formando este fenómeno, ¿no? El barquito viaja y cuando toca la punta de la onda, se forma un triángulo, ¿no? Eso es una perturbación, es una oposición a la onda. Bueno, ocurre que yo tengo aquí dos perturbadores. Se me forman dos círculos y estos se van ampliando, se van propagando. Al propagarse, estos se van haciendo más grandes y se va presentando este fenómeno. ¿Y ven ese fenómeno? Ese fenómeno se llama interferencia de onda.
interferencia de la onda. ¿Dónde han visto ese fenómeno de interferencia? Fácil. Cuando llueve, ya mismo llueve, ahora en diciembre va a comenzar a llover. De los techos caen gotitas de agua y se hace un laguito chiquito, ¿no? Y se han visto que cuando cae una gotita de agua en la superficie del agua, ¿qué sucede? Que se van formando círculos y se van ampliando. Pues ese es un fenómeno llamado interferencia de onda. Con ese mismo fenómeno, los barcos grandes utilizan el sonar con ese fenómeno de... Claro, como son ondas electromagnéticas, no son ondas líquidas, sino ondas eléctricas, hacen y reconocen grandes cardúmenes, como los barcos que están en las Galápagos, que depredan nuestra riqueza ictiológica, producto de la mala fe de un presidente que tuvimos, que anda por los techos. Él regaló 180 millas del mar, y de esas 180 millas del mar vinieron los chinos y se apoderaron de nuestra riqueza ictiológica, cuando antes teníamos 200 millas y nadie las tocaba. Bien, ahí entonces tenemos el fenómeno de interferencia de onda. Con este fenómeno de interferencia de onda, nosotros vamos a producir la reflexión de una onda, la refracción de una onda. Ya. También vamos a producir el ángulo límite de la onda. ¿Sí? ¿Sí ven? Ya les voy a dar un video de esta interferencia de onda, para que lo vean de mejor manera. Entonces, ¿cómo se clasifican las ondas? Las ondas se clasifican según el medio en que se propagan. De propagación. Entonces, ahí tenemos dos tipos, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas necesitan de un medio de propagación. Por ejemplo, cuando usted toca una corneta, ¿no? Se produce una onda mecánica. ¿Necesitan un medio? Sí, ahí está el medio. ¿Cuál es el medio? El metal. El aire. El metal de la trompeta, que le produce una acústica. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio de propagación. Ahí tenemos las ondas del teléfono. Esas son ondas electromagnéticas, que no necesitan de un medio. Dicen que afectan la salud de los seres humanos. No se sabe con exactitud eso. Se están haciendo estudios, mediciones para saber si que ese tipo de radiación afecta o no órganos del cuerpo humano. Pero todavía siguen estudios eso. Yo como profesor de física no me atrevería a decir que las ondas electromagnéticas del teléfono celular son los que afectan nuestras neuronas. No me atrevería a decir eso. Pero sí sé que estas ondas electromagnéticas son productos de un proceso de excitación de un átomo, y ese átomo hace que se produzcan este tipo de ondas. Según la dirección de la perturbación, en ondas longitudinales y ondas transversales. Ondas longitudinales, movimiento de las partículas, ojo, miren, partícula, entonces la luz es una onda y es una partícula, producido por la perturbación y es paralelo a la dirección de propagación de la onda. Ondas transversales. Las partículas, dice, se mueven perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Claro, hay unas que se mueven de manera perpendicular y hay otras que se mueven de manera paralela. Ya vamos a ver esa parte. A ver, veamos aquí. ¿Cuáles son las que se manejan de manera longitudinal y cuáles son las ondas de manera transversal? Entonces, las ondas longitudinales son las que ustedes ven aquí, que son más cerradas, son más inclinadas, son más cerradas. Esa es una onda longitudinal que vibra en forma paralela a su dirección de propagación. Mientras que las ondas transversales, que la segunda que está aquí abajo, son más amplias. En una onda transversal, los puntos del medio en el cual se propaga vibran en forma perpendicular a su dirección de propagación. Entonces, las unas lo hacen de manera paralela y las otras lo hacen de manera perpendicular. Miren estos dos tipos de ondas, longitudinales y transversales. Estas dos ondas aparecieron en el terremoto del año 2016, vistos por los mismos pobladores donde hubo el centro del terremoto, en Manabí,
Bueno, yo también lo había experimentado cuando viví en Manaví 2 años. Este tipo de onda transversal. Sentí un sismo y el sismo fue arriba y abajo, arriba y abajo. No fue así, oscilatorio. Fue de arriba hacia abajo. Entonces me tocó vivir y observar una onda transversal. Observaba que el edificio se iba hacia abajo y luego subía, como que estuviera en un barco, en una superficie del agua. ¿Sí han estado ustedes en barcos, no? Bueno, embárquense en un barquito y van a sentir la naturaleza, ¿no?, propia de las ondas. Es una belleza estar en los barcos. Pero cuando estamos en marea de pico, ahí sí están todo el mundo metido dentro de los barcos. Bien, eso se debe a un proceso de desequilibrio de campos magnéticos. Entonces ya está claro lo que es una onda longitudinal y una onda transversal, ¿verdad? Entonces seguimos acá en la clasificación de las ondas. Entonces las clases de ondas. Las ondas de agua, que ya vimos no hace mucho, las de sonido, las que les dije que la trompeta, y las que se propagan en un resorte, en una cuerda, son ejemplos de ondas mecánicas. En la lección yo les voy a preguntar, les voy a poner un ejemplo de esto, y les voy a decir qué tipo de ondas son esas. Ustedes me tienen que decir que son mecánicas, porque necesitan ¿de qué? De un medio para propagarse. Las ondas de luz, de radio, los rayos X, son ejemplos de ondas electromagnéticas. Estas no requieren de un medio para su movimiento y viajan a través del espacio con la velocidad de la luz. En este caso, de 3 por 10 a las 8 metros por segundo. Una tercera clase de ondas, las materiales, que son las ondas de un átomo. Se refieren a los electrones y otras partículas que muestran un comportamiento ondulatorio en ciertas condiciones. Para describir el comportamiento de las ondas materiales es indispensable el estudio de la mecánica cuántica. Aquí tenemos un ejercicio de onda. Dice una onda sinusoide electromagnética plana de 40 MHz de frecuencia, viaja en espacio libre en la dirección X. Aquí tenemos un plano tridimensional. En el plano X, Y, Z. Aquí en este plano tridimensional nosotros tenemos una onda que viaja. Entonces tenemos un carácter eléctrico y un carácter magnético. No es que la onda viaja por sí sola, no. Tiene un carácter eléctrico y un carácter magnético. Si no, no es onda. Puede ser cualquier otra cosa. Entonces, en algún punto y en cierto instante, el campo eléctrico tiene su valor máximo de 750 Newton por Coulomb y está a lo largo del eje Y. Dice, determine la longitud de onda y el periodo de la onda. La longitud de la onda es igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido por la frecuencia. Entonces aquí tenemos 3 por 10 a la 8 dividido por la frecuencia. Tanto el periodo de la onda, que es 1 sobre la frecuencia. Calcule la magnitud y la dirección del campo magnético. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? No es que ustedes van a hacer esto. Ya después les explico cómo llegar a este ejercicio. No necesitan aprenderse. Ya después, ahorita no. Einstein había manifestado de que las ondas tenían un carácter electromagnético y dijo que estas son igual a la constante por la velocidad de la luz. O dicho de otra manera, constante por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Ya vamos a ver con detenimiento esta parte de aquí. Luego tenemos las ondas de pulso recto y las ondas de pulso circulares, que ya se les expliqué. Las de pulso recto son ondas circulares que si nosotros le ponemos oposición, ponemos aquí, por ejemplo, esta es la posición. Lo que está de azul es la posición de esta onda. Ondas de pulso recto. Entonces, estas ondas de pulso recto viajan, se propagan en el vacío, se tocan con este obstáculo y al tocarse con este obstáculo, ¿qué sucede? Se produce un fenómeno de reflexión de la onda. Entonces, se produce un rayo incidente donde incide en la parte de azul y luego se refleja. La parte que se refleja es la parte roja. Entonces, aquí tenemos un rayo incidente y un rayo reflejado, ¿no? El rayo incidente que está de negro y el rayo rojo que es el reflejado.
Entonces se cumple la segunda ley de la reflexión de la luz y la primera ley de la reflexión de la luz. Entonces ahí tenemos una reflexión de la onda. Ondas de pulsos circulares. Asimismo, perturbamos la superficie del agua y se van produciendo círculos concéntricos y estos. Entre cada onda y onda hay una distancia. Esa distancia se llama longitud de onda, expresada en símbolo lambda. Entonces aquí tenemos el ejemplo de longitud de onda, ondas, conceptos fundamentales, lo que es una onda, cómo viaja, hay una longitud de onda, hay una velocidad de propagación, etcétera, etcétera. Ya eso ya se lo expliqué. Aquí vamos a hasta ahí. Entonces vamos a utilizar el libro de Alvarenga. Vamos a hacer unos ejercicios. En el capítulo 17 nosotros vamos a encontrar el estudio del péndulo y de las ondas. Del libro de Alvarenga, capítulo 17. Esa es la página 718. Antes de entrar en el problema, entonces vamos a hacer un resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora. Aquí tenemos nuestra cuerda, tenemos nuestra onda. La parte de arriba se llaman crestas y la parte de abajo se llaman valles. Entonces aquí tenemos crestas y acá abajo tenemos los valles. Entre estos puntitos que unen a la onda se llaman, esta parte que está aquí, se llama nodo. 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 Y el crecimiento de una cresta con respecto a un valle se llama ciclo. Y el ciclo está representado por una velocidad angular o una función angular, que es igual a 2π sobre el periodo.
Aquí hay un ejercicio que está en el libro, lo vamos a realizar. Dice lo siguiente: la placa vibrante, armadura de un timbre eléctrico, está unida por su extremo libre a una cuerda estirada. Al sonar la campanilla, la placa empieza a vibrar. Esto en realidad es un timbre, ¿no? El timbre de sus casas. Cuando ustedes aplastan el botón de timbre, se escucha adentro y entonces todo ese proceso es un tipo de luz que hace que la onda se propague y llegue al punto de sonido. Dice así, no sé si pueden tomar nota. ¿Ya están preparados para tomar nota? Sí. Sí, doctor. Ya, dice, la placa vibrante, entre paréntesis, armadura, de un timbre eléctrico. De un timbre eléctrico está unida por su extremo libre a una cuerda estirada. Punto seguido. Al sonar la campanilla, la placa empieza a vibrar. La placa empieza a vibrar a razón. Profe, ¿puede repetir, por favor? Al sonar la campanilla. Desde ahí. Desde el extremo libre. Ya, vamos al comienzo de nuevo. La placa vibrante. Abren paréntesis. Armadura. Cierran paréntesis. De un timbre eléctrico. Está unida por su extremo libre a una cuerda estirada. Punto seguido. Al sonar la campanilla, la placa empieza a vibrar a razón de 10 oscilaciones por segundo. A razón de 10 oscilaciones por segundo. También yo puedo poner 10 ciclos. Oscilaciones o ciclos lo mismo. Coma. Dando lugar a una onda. Dando lugar a una onda que se propaga en la cuerda con una velocidad de 5 metros por segundo. Punto aparte. Preguntas. Literal A. ¿Cuánto tiempo tarda la onda situada a una distancia de 10 metros de la lámina? Literal B. ¿Cuál es la frecuencia con que oscila
Oscila, O-S-C-I-L-A, oscila. El punto P mayúscula, mientras la onda pasa por él. Mientras la onda pasa. Ya les voy a hacer el gráfico, ¿ah? Literal C. ¿Cuál es la distancia entre dos crestas sucesivas? ¿Cuál es la distancia entre dos crestas sucesivas de esta onda? Literal D. Si la frecuencia de la lámina, si la frecuencia de la lámina vibratoria aumenta a 20 Hz, H-E-R-T-Z, Hz. Si la frecuencia de la lámina vibratoria aumenta a 20 Hz, ¿qué sucederá a los valores de la velocidad de propagación? A los valores de la velocidad de propagación y de la longitud de onda. Bien, les voy a hacer la lámina para que quede mejor ejemplificado. Bien, ahí tenemos nuestra lámina de un timbre. Aquí tenemos la campanilla
de acústica, donde se escucha, y aquí tenemos el sentido de tocar esa campanilla. Pero la campanilla se trabaja aquí, en este aparato eléctrico, la parte eléctrica, se activa la parte eléctrica, la parte electromagnética, y se forma la onda. Al formarse la onda llega a este punto P y con ello la campanilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, el literal A. Dice, ¿cuánto tiempo tarda la onda en llegar al punto P, situado a una distancia de 10 metros de la lámina? Entonces, distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces nos piden sacar la variable tiempo. Tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. ¿Cuánto es nuestra distancia? ¿Cuánto es nuestra distancia? 10. 10 metros. 10 metros de la lámina dividido por la velocidad. ¿A qué velocidad viaja esa onda? Viaja 5 a metros 5 por metros por segundo. segundo. 5 metros por segundo. Entonces, metros por metro se van y la respuesta me queda 10 para 5, 2. ¿2 qué? Segundos. Segundos. 2 segundos, ¿verdad? Hasta ahí está claro, ¿no? Ya entonces ya hemos encontrado el tiempo en que se demora de llegar desde la etapa de timbre a la etapa de sonido. 2 segundos. Dice ahora, ¿cuál es la frecuencia con que oscila el punto P mientras la onda pasa por él? ¿Cuál es la frecuencia mientras la onda pasa? Yo ya les di una frecuencia, ¿no? ¿Cuánto es esa frecuencia? 20 Hz. 20 Hz. ¿Cuántas? 20 Hz. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Es una respuesta lógica, no tienen que hacer ningún cálculo. Lean el problema. Miren, el problema dice que tienen ustedes, dice, la placa vibrante armadura de un timbre eléctrico está unida por su extremo libre a una cuerda estirada. Ahí tenemos la cuerda estirada. Al sonar la campanilla, la placa empieza a vibrar a razón de 10 oscilaciones por segundo. A ver, miren estudiando. Aquí es igual la frecuencia. La frecuencia es igual. Las unidades de frecuencia son oscilaciones por segundo, ciclo por segundo, segundo a la menos 1, y también es igual a 1 Hz. Cualquiera de esas unidades es frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia está ahí, la respuesta. La respuesta es 10. 10 Hz, correcto. Entonces, el literal B, mi respuesta es 10 Hz. ¿Ya? Dice, literal C, ¿cuál es la distancia entre dos crestas sucesivas? Entonces, ya habíamos visto que la longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia, ¿verdad? Entonces, la velocidad con la que tengo que trabajar aquí es 5 y la frecuencia es 10. 5 para 10. Es igual a 0.50. Entonces, borramos aquí para poder ver. Longitud de onda es igual a 0.50. ¿Qué cosa? Aquí es metros por segundo, ¿no? Y aquí es segundo a la menos 1. Entonces aquí sería la respuesta en metros, porque la longitud está expresada en metros. Y literal D. Si la frecuencia de la lámina vibratoria aumenta, aquí es igual.
Entonces, es lo mismo. Longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. La velocidad es que 5 metros por segundo. ¿Y la frecuencia cuánto es? Cuando la onda viaja de un medio hacia otro, no se altera. ¿Ah? Sigue siendo onda. Cuando la onda viaja de un medio hacia otro medio, o sea, viaja de aquí a este otro medio acá, no se altera. Solamente transmite energía, nada más. Pero no se altera. Sigue siendo onda. Literal D, ¿qué dice? Si la frecuencia de la lámina vibratoria aumenta a 20 Hz, ¿qué sucederá en los valores de la velocidad de propagación? Entonces aquí la frecuencia ya no es 10, sino 20 Hz. Y mi respuesta, 5 para 20, da igual 0.25. 0.25 metros. ¿Ya? ¿Por qué de aquí es metros? Porque, a ver, aquí tenemos la siguiente unidad. Metros por segundo dividido para hertz. Entonces, si separamos solamente los segundos, el segundo sería segundo a la menos 1. Y este hertz es igual a segundo a la menos 1. Por lo tanto, segundo a la menos 1 por segundo a la menos 1 se van y me queda la respuesta en metros. Porque el hertz también es igual a segundo a la menos 1. Bien, ahí está el problema. Estudiantes, los voy a dejar porque ya tengo que salir del aula. Espero que la próxima semana vamos al foro y a la consulta sobre esta actividad que hemos hecho hoy día y podamos definir bien las cosas. Recuerden algo, ¿no? Los problemas de física se hacen estudiando la teoría. Si no estudiamos la teoría, no podemos comprender los problemas de física, no podemos desarrollar el problema de física. ¿Sí? Estudien estos conceptos básicos que les he dado de ondas, de reflexión, tipos de onda y ondas, donde hemos estudiado. La próxima semana les voy a dar reflexión y reflexión de la onda. Y cuando con respecto a práctica, ahí vamos a ver el video de interferencia de onda. No se olviden, creo que ya nombré mi ayudante aquí, ¿no? En este paralelo. Doctor, una preguntita. Sí, dígame. ¿Tendrá usted en PDF a lo mejor el libro Alvarenga para no, ese libro lo descarga. Ya. Es el libro de Alvarenga, cuarta edición, porque también hay tercera. Ah, ya. Es fácil la descarga. Tienen que descargar 2 libros. Alvarenga y Física de Tippens. Tippens es más fácil de descargar. En segundo lo descargan. 7ª edición. Paul Tippens, 7ª edición. Alvarenga, 4ª edición. Máximo Alvarenga, ¿no? Sí, porque esos libros no están en la biblioteca. Ah, ya. En la biblioteca virtual hay otros libros que también están dentro del sílabo. Bien, estudiantes, los dejo porque ya mismo me sacan. Gracias por su amabilidad de haberme atendido. Gracias. Profe, Señor. disculpe que lo moleste. ¿Puede hacerse un ladito solo para copiar lo último? ¿Puedo hacer qué? Si se puede hacer un ladito para copiar lo último. Gracias. Disculpe. También esto va a ser grabado. Como está grabado, yo les envío el video. Más tarde les envío el video. Donde van a la sección biblioteca y ahí van a encontrar el video. Gracias. Ya. Bien, estudiantes. Hasta luego, estudiantes. Gracias, hasta luego. Gracias.